Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la unidad 4. En esta ocasión vamos a empezar un nuevo apartado, el apartado número 3, que vamos a dedicar a los transportes. Bueno, pues sin más, empezamos un nuevo vídeo. En primer lugar, de lo que hay que hablar es del transporte, ¿no? El transporte es un servicio que lo que permite, en primer lugar, es trasladar personas de un lugar, tanto personas como mercancías, de un lugar a otro. Para que el transporte sea efectivo, necesita dos elementos. En primer lugar, necesita un medio de transporte, es decir, ese vehículo que proporciona ese traslado, ¿vale? Que nos proporciona ese movimiento, ¿vale? Para trasladar tanto personas como mercancías. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, de automóviles, trenes, aviones, barcos, ¿vale? Medios de transporte. Y por otro lado, tenemos las infraestructuras de transporte que permiten que esos vehículos puedan transitar. Estamos hablando de instalaciones, ¿vale? Como por ejemplo las carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etcétera. El conjunto de todas ellas, el conjunto de todas las infraestructuras de transporte, se conoce como red de transporte. Aquí os he puesto una imagen en la cual podemos ver dos tipos de redes de transporte. En diferentes territorios, ya sabéis que dependiendo de su capacidad económica, de su nivel de desarrollo, bueno, pues hay ciertos territorios que cuentan con una red muy estructurada, en la que todos los puntos, todas las ciudades, todos los núcleos están conectados por esas redes de transporte, y hay lugares, hay redes poco estructuradas, es decir, esos puntos quedan, muchos de ellos están completamente aislados y tienen que recorrer grandes distancias para acudir a las ciudades, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son dos ejemplos de una red estructurada y poco estructurada. Continuamos con el vídeo. ¿Cuáles son los factores que influyen dentro del trazado a la hora de realizar el trazado de la red de transporte? Bueno, pues obviamente a la hora de construir una carretera o una red ferroviaria, bueno, pues hay que tener en cuenta diferentes elementos, ¿vale? No nos podemos lanzar a lo loco a construir, hay que tener en cuenta que se tienen que hacer prospecciones, se tienen que hacer estudios, puesto que no siempre puede salir bien, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de, bueno, pues de una labor que tienen que llevar a cabo ingenieros, arquitectos, muchas personas que tienen que dar su opinión, tienen que valorar si es efectiva la disposición de esta red de transporte en un lugar determinado. ¿Vale? Para ello, por ejemplo, hay que tener en cuenta los factores físicos. Es obvio que para construir una red, una carretera, por ejemplo, pues tenemos que ver por dónde va a discurrir, ¿vale? Puesto que nos vamos a encontrar, el relieve nos va a proporcionar diferentes limitaciones, ¿vale? O bien nos vamos a encontrar un río o una montaña y tenemos que decidir si construimos un túnel o bordeamos esa montaña, ¿de acuerdo? Factores humanos, bueno, pues dependiendo de la distribución de la población o su grado de actividad económica. Evidentemente, bueno, pues donde haya más población, donde haya más actividad económica, conviene que esa red de transporte esté bien estructurada. ¿Vale? Hayan diferentes alternativas para poder llegar a los polígonos industriales, a los centros comerciales, etcétera. Mientras que en los pueblos más alejados, donde hay menos población y hay menos actividad económica, pues vamos a encontrar menos opciones. Vamos a encontrar pues una carretera, pero no vamos a encontrar una estación cerca, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar una red bastante menos estructurada en esos espacios urbanos, por ejemplo. Factores históricos. Bueno, pues hay ciertos territorios que cuentan ya con una red de transporte debido a que históricamente se han construido ahí esas infraestructuras, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, bueno, pues en el caso de África, territorios que han sido colonizados por parte de Inglaterra o Francia, construyeron en el siglo XIX muchas redes de transporte, en este caso del transporte ferroviario, ¿vale? Que a día de hoy siguen utilizándose, ¿vale? Bueno, pues continúa de la importancia que tienen los transportes. Bueno, los transportes, además de permitir ese traslado de personas y de bienes, el transporte cumple otras funciones, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues cumple una función económica, porque bien hace posible el desarrollo económico de una región,
ya sea dentro del sector primario, con la agricultura, como en el turismo, la construcción, servicios, etcétera, ¿vale? Es decir, los transportes tienen implícito una serie de actividades económicas, puesto que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a coger una autopista, vamos a viajar una larga distancia en nuestro país, bueno, pues en esa autopista, cada ciertos kilómetros aparece una estación de servicio en la cual podemos repostar, en la cual podemos comer en algún sitio, adquirir productos, etcétera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los aeropuertos, ¿no? Los transportes están ligados a esa actividad económica, ya que en muchos aeropuertos encontramos tiendas, lugares de venta, eh, ¿de acuerdo? Que están a disposición de los consumidores. También cumplen una función social, ya que los transportes facilitan en muchas ocasiones la conexión entre personas y sus diferentes culturas, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, pues cumple una función geopolítica en aquellos territorios en los cuales existan infraestructuras importantes de una relevancia internacional. Estamos hablando, por ejemplo, del Canal de Panamá, que lo tenéis aquí, arriba. El Canal de Suez, ¿vale? Que también es otro canal similar a este canal. Y, bueno, pues que tiene una relevancia y una importancia mayúscula en el comercio internacional. Y bueno, pues aquí tenéis otro pequeño ejemplo que es el Eurotúnel que conecta las Islas Británicas con Francia, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez visto esas otras funciones que cumple el transporte, vamos a hablar ahora vamos a hablar... A ver, de los diferentes tipos de transporte. Los tipos de transporte pueden ser de tres formas, ¿vale? El transporte terrestre, estamos hablando de la carretera o el ferrocarril. El transporte naval, que se puede realizar a través del mar o también de carácter fluvial, es decir, a través de los ríos. Y finalmente el transporte aéreo. Bien, vamos a desarrollar cada uno de estos. Vamos a comenzar primero con el transporte terrestre. En el transporte terrestre diferenciamos tanto el transporte por carretera como el transporte por ferrocarril. Vamos a comenzar con el transporte por carretera. Lo primero que os tengo que decir es que es un medio de transporte que, bueno, pues desde el siglo XX, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el uso del automóvil ha ido creciendo, se ha ido haciendo cada vez más accesible a la población, es decir, ha ido descendiendo su precio, la capacidad adquisitiva de las personas ha ido aumentando y cada vez más personas han podido adquirir un automóvil. Es el medio más utilizado a la hora de llevar a cabo el transporte en distancias medias y cortas. Y bueno, cuando siempre queramos desplazar a personas, vamos a utilizar, lo más abundante van a ser los automóviles, los autobuses, y en el caso de las mercancías vamos a utilizar, pues, sobre todo van a destacar las furgonetas y los camiones, ¿vale? Como todo en esta vida tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas del transporte por carretera? Bueno, pues es bastante cómodo y flexible en cuanto al tema horario, ya que nosotros tomamos la decisión de cuándo salir, planificamos nuestro viaje, planificamos cuándo queremos parar, etcétera, ¿vale? Lo cual es bastante cómodo. Inconvenientes, pues tiene bastantes, ¿vale? Tiene un alto coste de infraestructuras, cuesta bastante mantener y construir carreteras, tiene una elevada siniestralidad, de hecho una de las más elevadas, hay muchos accidentes, ¿vale? Y bueno, es bastante contaminante el transporte por carretera y conlleva una serie de problemas relacionados con la congestión, con el tráfico en espacios urbanos, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a hablar sobre el transporte. Es el principal medio de transporte en el siglo XIX, ¿vale? Es anterior al automóvil, pero en el siglo XX, precisamente el automóvil experimenta una crisis precisamente por eso, por los automóviles, ¿vale? En el siglo XXI está experimentando un nuevo auge debido a la aparición de los trenes de alta velocidad. En las ciudades desempeña un papel fundamental en el transporte de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, del metro, como en ciudades de Madrid, en Londres, etcétera, que tienen una gran relevancia. También, por ejemplo, el tranvía y el uso también de cercanías, esas grandes urbes que, bueno, pues necesitan de trenes que puedan comunicar con los centros cercanos.
El transporte por ferrocarril tiene una serie de ventajas y es que es más rápido, es más barato, seguro y menos contaminante, ¿vale? Además, permite el traslado de grandes cantidades de mercancías y, bueno, también, como todo en esta vida, pues tiene una serie de inconvenientes. Ya que, bueno, pues tiene, como, al igual que con las carreteras, tiene un elevado coste de las infraestructuras, una escasa flexibilidad en cuanto a las rutas marcadas, ya que sigue unas rutas prefijadas y, bueno, pues son las que tocan, ¿vale? Hay un punto de origen y un punto final del viaje. Por el medio podemos parar en donde queramos, pero no hay posibilidad de tomar otra dirección que la que nos marca el viaje previamente establecido. Bien, pasamos ahora a hablar sobre el transporte marítimo, el transporte naval. Bueno, el transporte naval es el transporte de mercancías más utilizado. De hecho, el 90% del comercio mundial se hace a través del transporte naval. Y bueno, destacamos, por ejemplo, pues en el tema del transporte de personas, pues destacamos sobre todo los cruceros, ¿vale? Como ese medio de transporte de placer que utilizan los seres humanos en sus vacaciones, ¿vale? Pero bueno, sobre todo destaca como medio de transporte, tal y como podemos ver aquí, en el transporte de mercancías. Tiene una serie de ventajas, es bastante barato, ¿vale? Pero resulta muy inconveniente lo lento, la lentitud de los barcos, que son bastante poco flexibles, ya que solamente llegan a los puertos, es decir, no se pueden introducir más allá dentro del continente, solamente pueden llegar al puerto. Las infraestructuras portuarias son carísimas, son muy costosas y, bueno, pues generan mucha contaminación, sobre todo con los vertidos de petróleo, con la limpieza de los aceites en alta mar, etc. Las principales rutas marítimas, bueno, son las siguientes. Tenemos la ruta transatlántica, que es la que une el continente europeo con el continente americano, la ruta del Pacífico, que une el continente asiático, América y Australia, y finalmente la ruta euroasiática, por la cual bueno, pues, une el Pacífico, el Índico y el canal, a través del canal de Suez, ¿vale? Otra de las infraestructuras que os he dicho con una gran importancia geopolítica. Este transporte también se puede realizar por ríos, siempre y cuando sean navegables. En este caso estamos hablando de algunos de los ríos más importantes que se pueden navegar y que se utilizan para el comercio fluvial, en este caso para el transporte fluvial. Bueno, pues son los siguientes: el río Mississippi en Estados Unidos, el Rin, Volga, Mekong y el Yangtze. Bueno, pues voy a hacer este apartado en dos partes, ¿vale? Puesto que me quedan 3 diapositivas y creo que no me va a dar tiempo. Entonces nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.